Doctor Moreno, cuéntenos un poco cómo ha sido la historia hasta llegar a este momento, a este 2018 que vivimos. Pues la gente de mi tiempo, pues nos tocó vivir de repente la eclosión de una nueva enfermedad sin antecedentes previos, causada por un nuevo microorganismo, un nuevo virus. Vimos estallar la enfermedad y alcanzar cotas de gravedad extraordinarias, y la estamos viendo volver a controlarse y esperamos verla desaparecer. La enfermedad ha tenido, además de peculiar, frente a otras que también hemos vivido en su nacimiento o en su desarrollo, ha tenido de peculiar que seguramente se ha tratado una de las enfermedades con mayor impacto social. No solamente que desde el punto de vista médico, desde el punto de vista biológico, ha sido una enfermedad con consecuencias tremendas, una enfermedad con interés científico indudable, un reto para la nueva medicina, sino que seguramente no tiene precedente en la historia de la medicina reciente, no tiene precedente en el impacto social que ha causado. Tenemos que remontarnos a la historia de la tuberculosis en el siglo pasado para volver a ver una enfermedad que tuviera ese tipo de impacto en la vida social. Ha sido una enfermedad que ha causado mucho sufrimiento. Sufrimiento físico, porque afectaba a gente joven que de repente veían su vida mermada en calidad de vida, con infecciones y complicaciones frecuentes, continuas, recuperarse de una, desarrollar otra, recuperarse de esa, desarrollar una nueva, que se acompañaba de la pérdida de peso, característica de los pacientes con SIDA, de tumores, de manchas, mucho sufrimiento físico, y eso acababa después en la muerte de la persona. Y mucho sufrimiento social, mucho sufrimiento anímico, espiritual, porque eran personas afectas de una enfermedad con muy mala prensa social. Por tanto, eran víctimas de una intensísima discriminación y estigma social que les ha impedido todavía en la actualidad, a reconocerse como enfermos de SIDA. Aún hoy no hemos logrado normalizar la situación de los pacientes. Hasta el año 95-96 la historia fue muy uniforme. Ahí fue ir creciendo en cuanto al número de muertos de cada año. Y cada año peor. Y de repente en el 95-96 aparecen unos tratamientos, en principio ahora los vemos como imperfectos, en aquel tiempo óptimos, pero que lograron rescatar a las personas afectadas de SIDA, a las personas afectadas de la infección por VIH, lograron rescatarlas casi de su tumba. Los tratamientos han ido mejorando, cada vez han sido medicamentos con tolerancia mejor, mayor eficacia, menos problemas, que hoy, a día de hoy, nos permiten decir que ahora una persona infectada por el VIH tiene un pronóstico de vida y una calidad de vida similar a la de una persona que no está infectada por el VIH. Desde mi punto de vista, se trata seguramente de uno de los máximos logros de la medicina moderna. ¿Usted cree que se le está perdiendo miedo al SIDA? Es cierto, que todo el mundo admitimos que, dado el buen pronóstico que ahora mismo tiene alguien que se infecta por el VIH, no es una enfermedad de temer como era el SIDA de los años 90. No tiene nada que ver. Tiene, por tanto, si quieres, su punto de lógica de que se haya perdido el miedo. Es decir, es cierto, si hoy alguien viene a la consulta con un nuevo diagnóstico de infección por el VIH, su médico se apresura a tranquilizarlo en el sentido de decirle, tranquilo, que esto no te mueres. Y eso es verdad. Y tiene esa parte de lógica. La consecuencia negativa es que, precisamente por esa pérdida del miedo, esa pérdida del respeto a la enfermedad, puede que nos hayamos relajado, personas y administración responsable, nos hayamos relajado de poner en marcha medidas que impidan la transmisión de la enfermedad y la adquisición de la enfermedad. Ahí es verdad una cosa, ahí es verdad. Hay una parte de responsabilidad que tenemos las personas capaces de infectarnos.
no se nos escapa que se utiliza menos el preservativo como método de barrera que en otro tiempo se utilizaba. No se nos escapa que se ha vuelto a tener prácticas que asocian un riesgo elevado de adquirir la infección por el VIH, y que eso es, digamos, responsabilidad directa de personas que son conscientes que se están exponiendo. Pero es también preciso que señalemos que esa misma falta de respeto se la ha perdido la administración sanitaria. Yo no hace falta que insista en que hace siglos que no vemos una buena campaña de prevención de la transmisión de la infección por el VIH. No solamente es cuestión de culpar a que los muchachos se exponen, es que la misma falta de respeto ha surgido por parte de la administración. Ha surgido por parte de una administración que se niega a admitir, por ejemplo, algunas maneras que hoy sabemos que puede prevenir la transmisión. Estamos hablando de que se ha descubierto que si te tomas un medicamento antes de exponerte, no te infectas. Está aprobado en países como no solo Estados Unidos, la OMS lo recomienda para los países de su entorno, países pobres. En Europa, Inglaterra, Francia, Bélgica, Portugal, la tiene aprobado. Oye, y en nuestro entorno no hay ningún movimiento, ninguna intención de que se apruebe una medicación que puede prevenir la transmisión. Por ejemplo, entonces, llevas toda la razón del mundo, se le ha perdido el respeto a una enfermedad que ha dejado de ser mortal. Pero no pensemos solamente en que son la gente, los expuestos, lo que se han relajado. Pensemos también y veamos que los responsables, no sé si médicos, no sé si políticos, no sé si administradores, pero globalmente la sociedad ha perdido el mismo respeto. He visto que hay muchos grupos en todo el mundo que están detrás persiguiendo eso. Sabes que se ha visto muy claramente, está muy bien demostrado, que si una persona infectada por el VIH toma el tratamiento, deja de ser infectivo, ya no transmite la infección, con lo cual, cuanto más pongamos en tratamiento, menos posibilidades tenemos de que se transmita y por lo tanto de nuevas infecciones. Por eso el empeño que estamos poniendo, lo que nos dedicamos al tema, es intentar diagnosticar a toda la gente infectada para darle tratamiento a todos y de esa manera evitar las transmisiones. Hasta hace poco, ese porcentaje de infección por VIH no diagnosticada se estimaba que era un 30% en España. Ahora se han hecho ya unos estudios y estamos en un 18%, lo cual es todavía grave, pero muy buena noticia. Pensamos que un tercio de todos los infectados en el país nuestro están sin diagnosticar. Hoy hemos aprendido que seguramente no pase de ser más de 1 de cada 5. Claro, el empeño nuestro ¿cuál es? Ese 20% que tenemos sin diagnosticar, vamos a diagnosticarlo, vamos a ponerle en tratamiento y aparte de que lograremos que los muchachos, las personas, no se pongan malitos, no progrese la infección en ellos, evitaremos también que la transmitan. Pero de nuevo, llamamos a la puerta de quien tendría que adoptar medidas que facilitaran ese diagnóstico y nos encontramos con una respuesta muy escasa o nula. Y es verdad, confiamos en que no vamos a volver, pero fíjate, el tratar la infección por el VIH es caro todavía, y han mejorado muchísimo el coste de los tratamientos, pero aún es una enfermedad cara. El país se podría evitar gastarse muchos millones de euros en personas infectadas si lo previniéramos. En este momento sigue siendo los mismos colectivos de riesgo de siempre. No ha habido cambios ni ha habido nuevos conocimientos en que haya prácticas de riesgo, prácticas de transmisión de la infección por el VIH diferentes a las de siempre. Es decir, que el VIH se transmite exclusivamente por relaciones sexuales desprotegidas o a través de la sangre, o en su caso en la transmisión materno-fetal. Son los únicos mecanismos de transmisión. Lo que ha cambiado en el país nuestro es que en un tiempo nuestro país se caracterizaba porque el 65% de los infectados por el VIH eran usuarios de drogas. Es decir, el mecanismo de transmisión preferencial era el compartir jeringuillas contaminadas. Y solo, llamemos, un 30% era por transmisión sexual, ya fuera relaciones sexuales homosexuales o heterosexuales. Hoy la epidemiología ha cambiado por completo. El uso de drogas inyectadas solo supone un 3-4% de todas las infecciones nuevas, mientras que el sexo
fundamentalmente el sexo entre hombres no protegido, viene a significar un 60-65%. Se ha invertido totalmente, ¿eh? Si ahora mismo, si tuviésemos que prestar atención a algún grupo particular de personas para prevenir la transmisión, tendríamos que pensar en los hombres que tienen sexo con hombres. Estaría muy bien hacerlo. Simplemente con la utilización de los preservativos. Si efectivamente la utilización del preservativo fuese una medida consistente, que se practicara de manera, digamos, habitual, no nos haría falta nada más, ¿eh? No nos haría falta nada más. El preservativo es 100% eficaz, bien colocado y bien utilizado, previene la transmisión de la infección por el VIH y de otras infecciones de transmisión sexual, que ha habido ahí un aumento tremendo. Pero, claro, la historia nos demuestra que la utilización de los métodos de barrera es muy inconsistente, tanto en las relaciones entre hombres como en las relaciones entre hombres y mujeres no se utiliza de manera consistente. El hecho además que en la relación entre hombres no hay riesgo de embarazo hace que en esos colectivos se utilice aún menos, Claro, si eso es así, y debemos admitirlo, la utilización de preservativos, por la razón que sea, no es constante, tenemos que recurrir a otras medidas que nos ayuden a prevenir la transmisión en aquellos que no utilizan el preservativo, Y es ahí donde entra en juego una nueva modalidad de prevención que es lo que se va a llamar la profilaxis pre-exposición, la famosa PrEP. La PrEP no es más que tomarse una pastilla antes de mantener una práctica de riesgo, ideal si se toma una pastilla después, y eso se ha demostrado en ensayos clínicos que previenen la transmisión. La prevención de la transmisión del VIH, desde mi punto de vista hoy, debiera ser algo muy integral, que estuviese, por un lado, toda la educación sanitaria, que la gente supiéramos bien qué tenemos que hacer. Lo segundo, poner fácil la utilización de los preservativos, y hay manera de hacerlo. Y lo tercero, en los casos indicados, que no son todos, en los casos indicados, utilizar la profilaxis preexposición. Este paquete integral yo creo que nos ayudaría mucho, junto con diagnosticar a los infectados que no lo saben y ponerlos en tratamiento. Eso nos ayudaría a controlar de manera definitiva la epidemia. Muchísimas gracias, doctor Moreno, por haber estado con nosotros en Extremadura 7 días, habernos atendido. Ha sido un placer. No, el placer ha sido mío y soy yo quien os da las gracias por haber prestado atención a ese tema.